Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos hacer testing unitario en nuestros proyectos de Vue. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la que se recomienda oficialmente es utilizar VTest. Hay, ya digo, otras librerías, otras herramientas que nos permiten hacer testing, como Jest, que quizás son más utilizadas en otros frameworks, pero VTest se integra muy bien con Vue y no nos va a hacer falta apenas nada de configuración adicional. Así que lo que tenemos que hacer al principio es instalar VTest y luego instalar una serie de herramientas para que podamos hacer estos testing unitarios. Estas son las herramientas de testing que nos va a hacer falta y esto es para simular el DOM a la hora de hacer test. Y este "-d" mayúscula es para crear todo esto, bueno, para instalar todo esto como una dependencia de desarrollo, que al final cuando hacemos testing es lo que queremos, trabajar como o que todo esto sea a la hora de desarrollar. En el producto final ya no queremos nada de esto. Así que bueno, voy a copiar esto, voy a abrir una consola y lo pego. npm install, vtest, vuetest utils y jsdom. Pulsamos enter, esperamos a que se instale y cuando se instale nos iremos a el package.json. En el package.json veremos ahora cómo, ya parece que se ha instalado, voy a minimizar esto, veremos ahora cómo en las dependencias de desarrollo pues tenemos estas dos y esta que es nueva. Bueno, esto nos aparece como modificado, pero porque he añadido una coma al final. Así que ya tenemos lo que necesitamos. Y en el package.json no vamos a necesitar hacer mucho más. Lo único que tenemos que hacer es añadir un nuevo script dentro de los scripts para poder testear. Así que vamos a poner aquí una coma y vamos a crear el script test y lo que vamos a hacer es utilizar vtest. Ya está. Esta sería la única línea que tenemos que añadir en el package.json a mano. Y luego, por último, para terminar la configuración, lo único que tenemos que hacer, si hemos creado el proyecto con Vite, como hicimos a lo largo de este curso al principio, pues nos vamos al vite.config.js y aquí añadimos simplemente test, que es un objeto, y dentro de este objeto pues necesita el globals, vamos a decirle true, y el environment, que como hemos instalado JSDOM, pues va a ser JSDOM. JSDOM. Y ya está. Con esto ya le estamos diciendo que puede hacer test y que utilice para simular el DOM, pues JSDOM. Ya está. Esta es toda la configuración que necesitamos. Si venís de otro framework, de otros frameworks como React, ya sabréis que esta configuración ha sido súper sencilla. En otros hace falta instalar y modificar muchos más ficheros. Así que bueno, ya hemos terminado con el vite.config, hemos terminado con el package.json y ya hemos instalado todo lo que necesitamos. Una vez hemos hecho esta configuración inicial, ¿cómo podemos testear el componente home? Bueno, pues para testear el componente home, lo único que necesitamos es crear un fichero para test. ¿Y cómo se va a llamar este fichero? Bueno, pues habitualmente se llama con el nombre del componente home.test.js. Pues es lo que vamos a hacer. También lo encontraréis como home.spec.js. Bueno, es lo mismo, utilizad el que prefiráis. Yo prefiero utilizar .test. Así que, ¿dónde lo vamos a crear? Pues también lo podéis crear donde queráis, en una carpeta solamente para los test o lo que sea. Pero hay otra manera que es la que a mí me parece que queda más organizado y que se suele utilizar mucho y es justo al lado del componente que vamos a testear. Así que en este caso dentro de la carpeta Views, clic derecho, New File y vamos a crear precisamente eso, home.test.js. Y ya está. Y ya a partir de aquí podemos empezar a crear nuestros propios test. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer para crear un test? Pues esto que vamos a ver no es imprescindible, pero sí que es muy útil para que todo quede organizado. Vamos a crear, antes de hacer los test, vamos a crear lo que se conoce como una suite. ¿Qué es una suite? Pues una agrupación de test, para que luego cuando ejecutemos todos nuestros tests sea más fácil de encontrar todo y de ver dónde está el fallo, si es que hay alguno. Para crear una suite lo único que tenemos que hacer es escribir describe, que como vemos es una función de vtest. Así que yo le voy a hacer clic y se tiene que importar. Pues describe, y este describe es una función que necesita dos argumentos. El primero es el título, digamos, la descripción de la suite. Como lo que vamos es a testear el componente home, pues yo la descripción que voy a poner es simplemente home.
Podríamos escribir aquí más cosas si lo queremos, pero bueno, esto no es que sea un identificador, bueno, sí que lo es, pero no es que sea un identificador que tiene que ser muy concreto. Aquí podemos escribir lo que queramos, pero habitualmente, pues si testeamos un componente, pues el nombre de ese componente es suficiente. Y como segundo argumento, pues necesita un callback. Lo vamos a expresar en forma de arrow function. Y aquí dentro ya podremos empezar a añadir todos los tests que queramos. De momento voy a crear un test muy sencillito y luego poco a poco lo iremos, iremos creando unos tests mejores. Para crear un test también tenemos varias maneras, pero una manera muy fácil y muy común con respecto a otras librerías de testing es utilizar IT, Individual Test. IT también necesita dos argumentos, exactamente los mismos que el describe. El primero es el nombre del test, que debe ser lo más explícito posible. Bueno, pues yo quiero aquí comprobar que se renderiza el componente correctamente. Pues voy a poner aquí renders component correctly. Vale, y como segundo argumento pues necesita también un callback, es decir, lo expresamos en forma de arrow function. Y aquí ya ponemos toda la lógica de nuestro test. Lo primero que vamos a hacer es simplemente renderizar o montar el componente home y este componente home lo vamos a vincular o a almacenar dentro de una variable. Pues vamos a crear aquí una variable que se llame wrapper y esto va a ser igual a mount. Como vemos, es una función que viene de view test utils, así que hacemos clic, se ha importado y aquí lo que vamos es a montar un componente. Y entre paréntesis ponemos el componente que queramos montar. En este caso yo voy a utilizar home, que de nuevo es el componente que tenemos aquí, que también lo hemos importado. ¿Que nada de esto se importa? Que a veces pasa con Visual Studio Code. Pues nada, lo escribimos a mano y ya todo debería funcionar. Bueno, pues ya estamos montando el componente home, lo estamos almacenando en esta variable y ya a partir de aquí pues podemos empezar a testear lo que sea. Dentro del componente home tenemos poca cosa. Tenemos aquí un H1. Bueno, pues yo lo que quiero comprobar es que este H1 realmente exista o que el contenido de este H1 exista. Así que bueno, voy a copiar esto de aquí. Por ejemplo, pues es lo poco que tenemos. También tenemos el header, que ahora veremos que nos va a dar un problema, pero de momento vamos a centrarnos en el H1. Copio el contenido, volvemos al fichero de testing. Y ahora lo que yo quiero es comprobar que este H1 existe y que tiene el texto que acabamos de ver. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ahora vamos a ver otra palabra reservada de los testing que necesitamos conocer, que es la palabra expect. Expect es también una función, así que le damos, se ha importado aquí, y esta es la función que nos va a hacer la comprobación del test. Esto es lo que nos va a comprobar si este test funciona o falla. Así que lo que le tenemos que decir es lo que esperamos. Bueno, pues esperamos que dentro del wrapper, que lo he llamado wrapper, pero lo podríamos haber llamado home, lo podríamos haber llamado component, como quisiéramos. Esto es simplemente pues una notación bastante estándar, pero bueno, da un poco igual, como más nos enteremos. Bueno, pues expect wrapper.find, o sea, esperamos que encuentre, ¿y qué esperamos que encuentre? Pues en este caso un H1. Y queremos que que tenga contenido. Así que queremos que el contenido.text, que esto también es otra función. Hay un montón de funciones y nosotros aquí en este vídeo vamos a ver 2 o 3, pero es más o menos sencillo porque si ponemos aquí punto, podemos ver aquí todo lo que existe y es más o menos fácil de ir encontrándolo. Y si no, pues con una búsqueda en la documentación, pues podemos ir viendo todo lo que existe. Pero como veis es bastante intuitivo. Pues esperamos que se encuentre un H1 y cuyo texto punto to be, es decir, que sea igual, que de nuevo tenemos muchas funciones de comparación, hay un montón. Yo quiero utilizar to be, es decir, que sea igual a lo que hemos copiado antes. Welcome to the homepage. Vale, pues si esto funciona, ya tendremos un test creado que ha pasado. Ya os adelanto que este test ahora mismo va a fallar. Pero para ejecutarlo solamente tenemos que abrir una consola y escribir npm run test. Esto lo estamos haciendo porque antes en el package.json escribimos este script de test. Así que ya podemos hacer test gracias a esto. npm run test. Pulsamos enter y dejamos que btest se procese y vemos que tenemos un test que ha fallado.
Si nos vamos hacia arriba, pues podemos empezar a ver que aquí hay fallos por algo relacionado con Pinia, por el gestor de estados global de Vue. ¿Y por qué hay un fallo relacionado con Pinia si estamos testeando el componente Home y aquí no hay nada de Pinia? Bueno, no hay nada de Pinia, pero estamos utilizando dentro del componente Home el header component. Y si nos vamos al header component, el header component sí que tiene o sí que utiliza Pinia, sí que utiliza, por ejemplo, la user store. User Store es un store que creamos en vídeos anteriores donde utilizábamos Pinia. Bueno, pues para evitar que esto nos dé problemas, de momento simplemente vamos a comentar esto de aquí. Esto por supuesto no es la solución definitiva, simplemente es para comprobar que comentando el componente que tiene Pinia, el test ya no nos falla, o si nos falla que sea por otra cosa. Así que de nuevo vamos a abrir esto. Si no hemos cerrado este proceso, se han vuelto a recalcular los tests, esto ya se queda abierto y como vemos, ahora sí que pasa el test. Voy a cancelarlo, solamente para ejecutarlo de nuevo, npm run test, pulsamos enter, esto piensa y vemos que el test pasa. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer, voy a minimizar esto un poco, hemos terminado de construir este fichero de testing y hemos testeado pues una cosa bastante sencilla, que el componente home se renderiza, que tiene un h1 cuyo texto dice welcome to the homepage. Si el texto dijera otra cosa, yo voy a poner aquí que esperamos que el texto diga esto, pues el test también falla. Y ahora nos tendríamos que ir para arriba, nos dice exactamente en qué función ha fallado y nos dice qué es lo que esperábamos, qué es lo que hemos puesto aquí y qué es lo que hemos recibido. Y así podemos ir viendo pues por dónde nos falla la aplicación, si hemos hecho bien o mal el test, si hemos escrito algo bien o mal en el componente, y es la idea de los tests, que al final, si algo falla, que analicemos esa parte para arreglarlo. Pero bueno, lo voy a dejar como estaba. Bueno, pues ya hemos hecho un test bastante sencillo de encontrar un componente o de encontrar un elemento dentro del componente, mejor dicho. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, voy a crear dentro de la home, ya que estamos testeando la home, por supuesto podemos crear tantos ficheros de test como queramos y cuando escribimos npm run test se van a ejecutar todos, pero yo me voy a centrar en este. Dentro de la home voy a crear un h2 y este h2 pues va a tener un id que va a ser counter, porque quiero mostrar aquí un contador, así que voy a mostrar aquí counter, dos puntos y un contador que voy a crear. Dentro del script setup voy a crear un counter, const counter, que es igual a ref, y este contador va a empezar en 1, por ejemplo. Y yo ahora lo que quiero es que cuando haga clic en un botón, pues que se le sume 1 a este contador. Así que nada, voy a mostrar para empezar aquí el contador. Y para no complicarme mucho, pues voy a añadir aquí un botón. Y este botón pues va a tener simplemente un signo más. Y este botón pues vamos a decir que cuando hagamos clic, @clic, que lo que haga sea counter más más. Y a este botón le vamos a dar también un ID que sea counter button. Y le voy a dar formato para que se lea todo mejor y ya está. Hemos creado un h2 que muestra un contador que hemos creado aquí como un ref. Cuando hagamos clic al botón, sumaremos 1 al counter y este botón también tiene un ID. Vamos a verlo en el navegador, voy a recargar la página, me voy a ir a la home y aquí tenemos el contador. Si hacemos clic en el contador, todo funciona y no tenemos ningún problema. Vale, pues esto es precisamente lo que queremos ahora testear. Queremos testear que esta lógica que hemos creado funciona bien. Pues nada, vamos a volver al home.test.js para crear un segundo test. ¿Cómo creamos un segundo test? Bueno, como estamos trabajando dentro de una suite, todos los tests van a ir dentro de la suite. Esto es un test y vamos a crear ahora un segundo. Pulsamos aquí Enter y creamos otro IT, que de nuevo necesita dos parámetros, así que bueno, pues lo que queremos comprobar es que el counter se incrementa cuando pulsamos el botón. Pues vamos a poner aquí increments counter when button is clicked, por ejemplo. Y aquí necesitamos nuestra row function y hacer este test. Lo primero que necesitamos es volver a crear el componente home. Y uno puede pensar, ¿y por qué lo hacemos en cada test? ¿Por qué no lo hacemos aquí y ya está, y ya tenemos acceso a esta variable? Bueno, pues esa sería otra manera de hacerlo y no habría ningún problema.
Lo que pasa es que si en el test modificamos variables, que es justo lo que vamos a hacer ahora, pues la estaríamos modificando para todos los tests. Lo suyo es que en cada test creemos nuestra propia instancia del componente home para poder modificarlo, para poder trastearlo, hacer lo que queramos y que no afecte al resto de los tests. Así que es lo que vamos a hacer. Creamos aquí de nuevo const wrapper igual a mount home. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues primero lo que queremos encontrar es un texto que dice counter, dos puntos, y el valor inicial de counter, que como hemos dicho 1, pues 1. Counter, dos puntos, 1. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a hacer expect, y lo que esperamos es que wrapper.find, y queremos buscar por lo que sea. Antes buscamos por un H1, por la etiqueta, pero es más correcto buscar por identificador o por clases o lo que sea. Esto lo podemos utilizar como utilizamos el query selector. Así que lo suyo es que pongamos aquí algo que sea único del elemento que estamos buscando. Para eso les he creado en la home un ID a counter y un ID al botón. Bueno, pues vamos a buscar por el botón. Perdón, por el ID. Así que vamos a buscar aquel elemento que tenga como ID counter. Y lo que queremos es que su texto punto text punto to be bueno, podríamos poner to be, pero ahora voy a utilizar otra función que sea, por ejemplo, to contain. Queremos que contenga to contain, y lo que queremos que contenga es counter, dos puntos, 1. Ya está, podríamos haber puesto también to be en este caso, porque el texto es exactamente así, pero bueno, si queremos que contenga esta parte y luego el texto continúe, pues también nos puede venir. Así que de momento tenemos el mismo test que habíamos hecho antes, pero con otro elemento. Vamos a abrir una consola, vemos que tenemos aquí dos tests y los dos tests han pasado de momento. Pero quiero seguir construyendo esto de aquí. Ya hemos comprobado que de entrada el counter es 1 y ahora lo que quiero comprobar es que cuando pulsemos el botón, el contador aumenta en 1. Vale, para eso necesitamos hacer clic al botón. Y esto puede tardar un poco en recargar la página. Así que lo que vamos a tener que hacer es trabajar de manera asíncrona. Como vamos a trabajar de manera asíncrona, porque estamos trabajando con eventos que pueden tardar un poco, vamos a este test hacer su callback asíncrono. Escribimos aquí async y ahora ya podemos utilizar funciones asíncronas. Vamos a crear aquí un await y lo que esperamos es que wrapper.find y vamos a buscar el botón con el ID que le hemos dado al botón, que ahora mismo no recuerdo, counter button, lo copio para no equivocarme, buscamos un botón, bueno, o un elemento cuyo ID sea counter button y lo que queremos aquí es ejecutar el evento click y para eso hacemos trigger y lo que triggereamos, lo que ejecutamos es un clic. Ya está, entonces, para el testing lo que hemos hecho ha sido buscar este elemento y hacer clic. Todo esto, por supuesto, se hace en código, porque al final los tests no necesita que haya una persona haciendo cosas, porque si no, no serían buenos tests, no serían automatizados. Bueno, pues ya con esto estamos haciendo clic al botón, y lo que hemos visto antes es que cuando hacemos clic en el botón, el contador se modifica, así que en lugar de 1, pues ahora tendrá que decir 2. Pues vamos a copiar esto de aquí, y ahora esperamos que se encuentre de nuevo el elemento counter y cuyo texto, en lugar de 1, pues sea counter, 2. Y ya con esto, sí que sí, estaríamos terminando el segundo test. Donde estamos comprobando ciertos elementos del componente, estamos emitiendo algunos eventos, como por ejemplo clic en un botón, y estamos comprobando que la información se ha modificado. Pues vamos a volver a abrir la consola y vemos que los tests siguen pasando. Solamente para que lo veamos ejecutándolo, lo vuelvo a ejecutar y vemos que los tests pasan. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer este segundo test. Y no voy a hacer más test porque más o menos creo que se entiende la idea y hay un montón de funciones, un montón de cosas que podríamos probar. Pero una vez que hemos conseguido esto, ya testear lo que queramos es simplemente pues, hacerlo de manera parecida y ya buscar si necesitamos alguna otra cosa, pues buscar esa cosa en concreto. Pero antes de terminar el vídeo, eso sí, vamos a hacer una última cosa, que es, de momento, en el componente home habíamos comentado el header, porque estábamos utilizando Pinia, y por supuesto no es una buena idea, porque queremos no modificar el código, queremos trabajar con nuestro código real y testear eso, no queremos
comentar cosas que nos sirven. Así que voy a descomentarlo y ahora que lo descomento, si vuelvo a abrir una terminal, los tests fallan igual que antes y lo que tengo es que arreglar esto. ¿Cómo podemos arreglar que estemos importando, utilizando un componente que nos da errores porque no hemos preparado nuestra batería de test para utilizar Pinia o para lo que sea, porque este componente tiene una lógica muy rara o lo que sea? ¿Cómo podemos testear un componente, en este caso Home, si otro componente que utilizamos dentro nos da problemas? Bueno, pues es bastante sencillo. Lo único que vamos a tener que hacer es moquear, es decir, simular este componente dentro de la home, o este componente o el elemento que nos esté dando problemas. Como en este caso el header también es muy sencillito, vemos que no tiene apenas nada, tiene una serie de cosas sencillas. Lo que nos da problema es precisamente esta store, esta user store. Pues vamos a simular Pinia. Y es precisamente lo que vamos a hacer. ¿Cómo podemos simular stores para que no nos molesten a la hora de hacer testing? Bueno, pues vamos a volver al home.test y simplemente para simular esta store, aquí fuera de los tests, arriba, voy a crear una nueva store que se llame user store. Estamos aquí las stores, aquí tenemos la user store. Tenemos esta variable que es la que estamos exportando, user store, pues vamos a simular esto para que ahora entienda lo que puede hacer aquí. Esta store también es muy sencillita, pero tiene esta variable user y esta función getUser, que son las dos que se están exportando. Pues yo tendré que simular tanto el usuario como la función getUser. Si no quiero testear esto de aquí, que ahora mismo no me interesa, pues me inventaré cualquier dato para que la store no moleste a la hora de hacer un test. ¿Y cómo hacemos eso? Pues aquí en la home test vamos a simularlo. Lo simulamos utilizando vi, que es una función de vtest, así que lo hemos tenido que importar aquí, vi.mock, que es una función también de vi, y aquí lo que queremos simular es la store que sea, en este caso, esta de aquí, dentro de stores user. Esta store está una carpeta hacia atrás, punto, punto, bueno, todo esto es un string, punto, punto, barra, stores, barra, user. Y ya con esto estamos simulando esta store de aquí. Como segundo argumento necesita también una row function, que bueno, para no hacer el return vamos a ponerlo con paréntesis, llaves, y aquí pues simplemente dentro de este objeto vamos a poner use user store. Ahora ya lo tenemos aquí. Y para simular esto, pues ponemos dos puntos arrow function, dos paréntesis, flechita, paréntesis y llaves para no tener que hacer el return. Y aquí dentro, pues ya sí que sí, simulamos los elementos de la store. Como eran user y getUser, pues estos son los dos elementos que yo quiero simular. User debería ser un usuario, que en nuestro caso es un string, pues vamos a poner cualquier string aquí. Y getUser es una función, así que tenemos que crear aquí cualquier función. Como yo no quiero que haga nada, pues creo una arrow function vacía y ya está. Y ahora ya estamos simulando toda esta store y estamos simulando lo que comparte la store. Con lo que ya no nos debería dar problemas el utilizar el header. Este import de aquí no lo necesitamos, se ha añadido solo con Visual Studio Code, así que lo borro. Y ahora sí que sí, gracias a estas líneas de aquí, solamente al añadir estas 5 o 6 líneas, los tests que antes fallaban deberían funcionar. Vamos a abrir la consola y vemos que ahora no hay ningún problema. Incluso si yo cierro los tests y los vuelvo a ejecutar, ya no nos dice nada de Pinia. Y bueno, esto sería todo. Sé que son bastantes cosas, el vídeo ha quedado un poco largo, pero esto digamos que es lo esencial para empezar a hacer test unitarios. A partir de aquí ya podemos seguir construyendo, tal y como lo hemos hecho, más test y podemos hacer lo mismo para cada componente que queramos testear. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.